a través de la palabra de Dios, a través del estudio de la Biblia, podemos ser mejores cristianos, mejores esposos, mejores esposas, mejores líderes, mejores ciudadanos, si nosotros somos serios en estudiar la palabra del Señor. Quisiera, hermanos, decirles estas palabras en esta hora de la noche, porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver con liderazgo. Se dice, hermanos, hermanas, quiero tomar como parte introductoria estas palabras. Se dice que un líder es alguien que guía a otros a una meta común. Un líder es alguien que lleva a otros donde están, hasta donde ellos no pensaban llegar. Y aquel buen líder es aquel que muestra el camino y crea un ambiente adecuado en el que los miembros del equipo se sientan motivados a seguirlo. Alguien dijo estas palabras en cierta ocasión hablando de un líder: voltea para mirar atrás cuántos te siguen y sabrás si eres un líder. Líder es aquel que va enfrente de un grupo de personas. Si te volteas atrás y ves que hay un grupo que te está siguiendo, entonces quiere decir que eres un líder. Ahora, la pregunta es la siguiente, y con esto quiero abrir la enseñanza en esta noche. ¿Cuál es la procedencia del respaldo y la guía de un líder efectivo? Hay muchos temas que podemos hablar sobre liderazgo, pero solo es una parte nomás lo que quisiera compartir con ustedes, y lo quiero hacer bajo este tema: el líder y su intimidad con Dios. Se lo voy a repetir, de ese tema vamos a hablar un momento. El líder y su intimidad con Dios. Si nosotros verdaderamente entendemos que hemos sido llamados por el Señor, vamos a procurar de mantener nuestra intimidad, nuestra comunión con Él a través de la oración. Saben, hermanos, hermanas, hay muchos que son líderes, pero no oran. Hay muchos que son líderes, pero quieren hacer el trabajo por sí mismos, por sí solos, sin depender de Dios. Permítanme hablarles un momento bajo este único punto del tema que ya mencioné: las verdades de una relación íntima con Dios. De eso quiero hablarles un momento, acerca de las verdades de una relación íntima con Dios. Nuestra lectura bíblica fue en el Evangelio de Juan, así que vamos al precioso Evangelio de Juan. Yo solo quiero ayudarles como líderes a que no perdamos de enfoque, hermanos, a qué fuimos llamados, y que no descuidemos nuestra intimidad, nuestra comunión con Dios. Claro, estamos hablando de la oración, de estar siempre cerca de Dios, conectados al Señor. Nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15. Yo les voy a ir indicando cuáles son los versículos que vamos a leer para ir resaltando los puntos que quiero enfatizar en esta noche. Evangelio de Juan, capítulo 15, leyendo el versículo 4, y dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén, hermanos. Las verdades de una relación íntima con Dios. Primero, escuche: permanencia. De esa frase, hermanos, hay mucho que hablar. De la palabra permanencia. Tal vez usted dice ahorita: ¿qué tanto hay que hablar, aprender en cuanto a permanencia? Déjeme decirle, hermano, hermana, que hay mucho que descubrir, aprender en cuanto a esa palabra, esa primera frase del versículo. Jesucristo mismo lo dijo: permaneced en mí.
Una de las verdades de una relación íntima con Dios es permanecer en Él. Si alguien no ora, si alguien no habla con Dios, no va a permanecer, no va a durar, no va a ir lejos con ese ministerio. Así que déjenme hablarles un momento acerca de esta primera verdad de una relación íntima con Dios, que es la permanencia. La escritura nos muestra, escuchen hermanos, líderes, yo sé que aquí tengo enfrente de mí a líderes de la sociedad juvenil, femenil, consejo local. La escritura nos muestra como un líder independiente no dará fruto. Un líder independiente, o es decir, quiere hacer las cosas solo, no dará fruto. Pero aquel que es dependiente, que está siempre entonces dependiendo de Dios, esta persona llegará lejos. El versículo dice: permaneced en mí. Tal vez usted ya ha leído este versículo, pero hoy es importante que usted y yo sepamos que es importante permanecer, porque esa es una de las verdades de una relación íntima con Dios, permanecer siempre en Él. Escuchen bien esto, si me están prestando atención. Permanecer tiene que ver con reposar, o sea, estar siempre ahí. Morar en, estar en ese lugar. Al lado de, estar siempre ahí apegado. O tiene que ver con estar con, siempre con alguien, o en este caso estamos hablando de estar cerca del Señor. Quedar indefinidamente, estar siempre allí, permanencia. Ahora, al hablar de esto, hermanos, de la permanencia, yo quisiera que piense un momento conmigo, o se imagina usted conmigo. De pronto hay un grupo de personas, entran en un barco y hacen un viaje. Al hablar de la permanencia, es la idea de un barco, como estoy mencionando. Dentro del barco estamos seguros y podemos hacer muchas cosas, pero fuera del barco nada podemos hacer. Así que, hermanos, es importante que nosotros estemos siempre permanentes, siempre estemos unidos al Señor. El día que usted va a querer despegarse de Dios, hacer las cosas a su propia manera, tenga por seguro que no vas a llegar lejos. Si queremos ser buenos líderes, debemos permanecer siempre en el Señor. Ahora voy a mostrarles algunos cuantos versículos más en cuanto a esta frase o este primer resultado, podríamos llamarlo también, o verdad de una relación íntima con Dios, que es permanecer en Él. Ahora la pregunta es, ¿qué es permanecer en Él? ¿Cómo es permanecer realmente en el Señor? Primero, escuche, amar su palabra. Alguien que permanece en el Señor ama la palabra de Dios. Rápidamente, hermanos, aquí mismo en Juan capítulo 8, versículo 31. Nuestro mismo Señor Jesucristo sigue hablando acá. ¿Qué es permanecer en Él? Es amar su palabra. Juan 8:31, leamos, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en Él es amar su palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, dice, eso es amar la palabra de Dios. Permanecer en su lectura, en deleitarnos de escuchar cuando se predica un mensaje extraído de la palabra. Ahora, el mismo apóstol Juan nos dice también en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, casi cerca del libro de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Y notará conmigo que permanecer en Él, es decir, en el Señor, estar siempre unidos a Él,
es amar su palabra. Primera de Juan capítulo 2, versículo 14. Leamos juntos, dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Permanecer o permanencia tiene que ver entonces de amar su palabra. Es importante, hermanos, que amemos la palabra de Dios, porque es la inspiración divina. Porque sois fuertes, dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Eso es amar la palabra, que permanezca siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, analizarla, meditarla. ¿Cómo va a permanecer la palabra en nosotros? Cuando leemos cada poco, cuando escuchamos cada poco una predicación. Creo que recientemente mencionaba esto en otra de las predicaciones. En el tiempo del frío, que ahorita ya se está yendo el frío, me gusta ir al gimnasio, me inscribo por 2 o 3 meses, y mientras yo voy haciendo ejercicio, corriendo un rato, voy escuchando una predicación. Cuando voy al parque, ya sea con la bicicleta o correr a pie, siempre estoy escuchando una predicación, escuchando enseñanzas, porque necesitamos alimentarnos a cada día. Eso es amar su palabra. Si queremos permanecer, hermanos, debemos aprender a amar la palabra. Ahora, permanecer también, aparte de que debemos amar su palabra, también tiene que ver andar como Él anduvo. Aquel que permanece en el Señor debe andar como el Señor anduvo. Debe procurar de vivir de acuerdo a la vida de Jesucristo, el ejemplo que podemos encontrar en la vida de Él. Aquí mismo en Primera de Juan, donde estamos, hermanos, que debemos andar como Él anduvo. Lea conmigo aquí mismo Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Yo sé que estamos aquí cerca. Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Permanecer en Él es andar como Él anduvo. Hay muchas cosas que podemos hablar aquí. ¿Cómo anduvo el Señor Jesucristo aquí en la tierra? Con una vida de humildad, con una vida servicial, una vida de oración, una vida compasiva. Siempre tuvo compasión de los necesitados. Debemos andar como Él anduvo. No lo digo yo, lo dice la palabra. El que dice que permanece en Él. Recuerden que estamos hablando de permanencia, una de las verdades de una relación íntima con Dios. Entonces dice el versículo: debe andar como Él anduvo. Pero si no leo la Biblia, si no estudio la palabra del Señor, si me aburre cuando es lectura de la Biblia o estudio de la Biblia, entonces ¿cómo voy a conocer a quién he seguido o a quién he aceptado? Necesito entonces andar como Él anduvo. Dice el versículo: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora, quiero mencionarle lo siguiente: permanecer en Él, aparte de que tiene que ver con amar su palabra, aparte de que tiene que ver con andar como Él anduvo, escuche esto. Tercero, apartarse del pecado. Aquel que va a permanecer es aquel que se aparta del pecado. Seguimos aquí en Primera de Juan. Ahora pasemos en el capítulo 3, o ahí mismo cerca donde estamos leyendo el versículo 6 y el versículo 9. Y dice así, leamos juntos: todo aquel que permanece en Él, escuche bien esto, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora versículo 9, aquí mismo donde estamos, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él,
y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué le parece a usted, hermano? Permanecer en Él tiene que ver con apartarse del pecado. El versículo 6 es muy claro, dice: todo aquel que permanece en Él, que está siempre conectado junto con el Señor, no se despega de Él, dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, sino ni le ha conocido, perdón. Ahora el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, el nuevo nacimiento, cuando recibimos a Cristo en el corazón, ahí fue ese momento del nacido de Dios, el nacimiento nuevo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, escuche esto, no practica el pecado. Si de verdad somos hijos de Dios, no vamos a practicar el pecado. Hay una gran diferencia, hermanos, entre practicar el pecado, vivir continuamente en pecado, que un fracaso. Alguien pudiera fracasar, pero es muy diferente que alguien vive practicando un pecado como si fuera algo normal. Entonces esa persona, podemos llegar en la conclusión que hasta ese entonces no ha nacido de Dios. Dice la palabra, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Eso es permanencia. Permanecer en Él es apartarse del pecado. Y luego sigue diciendo, porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Porque el Señor lo guía, porque el Señor lo guarda, porque el Señor siempre lo va a inquietar cuando va a querer hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, se dan cuenta que es importante entonces la permanencia. Por eso el versículo que comenzamos a leer, el Señor Jesús dice, el que permanece en mí. Entonces, esos que permanecen en Él, aparte de que también tiene que ver con apartarse del pecado, escuche esto, también tiene que ver con amar a su gente o amar a los demás cristianos. Y lo dice eso la Biblia. Leamos, hermanos, seguimos aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 16, versículo 20 y 21. Versículos 16, 20 y 21. Voy a pedirles ahora que se pongan de pie. Puestos de pie, hermanos. Recuerden que estamos hablando acerca del líder y su intimidad con Dios. Las verdades de una relación íntima con Dios. Primero estamos hablando de permanencia, de estar siempre ahí juntos con el Señor. Entonces también tiene que ver con amar a su gente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, 20 y 21. Leamos juntos, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Versículo 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ¿qué dice, hermanos? Ame también a su hermano. Amén, hermanos, pueden tomar sus lugares. Permanencia, permanecer en Dios tiene que ver también con amar a su gente, a los que ya son salvados por Él. ¿Alguna vez usted ha escuchado esto, hermanos? De pronto alguien dice, yo amo a Cristo, yo amo al Señor, pero no puedo amar a los creyentes. ¿Cómo está eso? Si no sabemos amarnos como una sola familia en lo espiritual, entonces ¿cómo pensamos que vamos a vivir en el cielo? Aquí debemos aprender a amarnos. Debemos amarnos los unos a los otros.
Porque el permanecer en el Señor tiene que ver con amar a su gente, a los que son del Señor. Porque todos fuimos salvados por Él. Porque todos fuimos perdonados por Él. La misma sangre que fue derramada en la cruz es la que perdona a cada uno de nosotros. El versículo 16 que leímos dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Él es la fuente de todo amor. Dios es amor, dice. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces eso es muy importante, hermanos, el haber sido amados por Dios. Entonces vamos a saber amar a los demás. Porque el escritor dice que si alguna persona dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia, hermanos? El tal es ¿qué? El tal es mentiroso. Si Dios nos ha amado, pues debemos también responder de la misma manera, amando a los demás. Debemos amarnos como debe de ser. Hermanos, de verdad se puede sentir en una iglesia donde hay amor, pero se puede sentir en una iglesia donde hay desprecio, o de alguna manera se puede notar cuando quizás hay competencia de poder, quién es el más quizás importante en la iglesia, quién es el que quizás es más famoso en la iglesia. Eso no se busca en una iglesia. La iglesia debe caracterizarse como una iglesia que se ama. Dice que cualquier persona que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que el amor es un resultado en cuanto a la permanencia en el Señor. Verso 21: y nosotros tenemos este mandamiento, dice el apóstol Juan: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tu amor se dejará ver si verdaderamente amas a Dios, amando a los demás hermanos. Es algo que debe caracterizar a la iglesia. Aquí entonces, hermanos, hablando acerca de los que somos líderes, es importante permanecer en el Señor. Aquel líder que no está en Cristo no puede llevar frutos. Volvamos, hermanos, a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 4 dice: permaneced en mí, dice Jesucristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Necesitamos entonces permanecer en el Señor, y de esa manera entonces vamos a llevar mucho fruto. Ahora me gustaría que leamos el versículo 2, y aquí vamos a encontrar la segunda verdad de una relación íntima con Dios. Leamos juntos, versículo 2, Juan 15, 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Usted se preguntaría en esta noche: ¿y cuál es esa segunda verdad de una relación íntima con Dios aquí en este versículo? Ya dijimos en el verso 4, permanencia. Ahora preste atención a esto, y esto es muy importante porque a todos nos puede tocar en algún momento. Algunos ya están pasando por esto, algunos van saliendo, algunos vamos a entrar todavía. Estoy hablando, hermanos, de ser pulido o pulidos por el Señor. Eso es doloroso, hermanos. Muchas veces Dios tendrá que trabajar en nuestra forma de ser, en nuestro carácter. Y el versículo es muy claro, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Entonces está hablando de que el Señor hará trabajos en nosotros.
Nomás voy a mencionar esto. De pronto alguien que por alguna razón, no sé, quizás algo de pronto llegó a tener en la vida, como que se le entró el orgullo. Y de pronto Dios va a tratar con esa persona y entonces dejará ese orgullo. Dios lo va a pulir. Sin duda, hermanos, hermanas, uno de los más grandes problemas en nuestro liderazgo es la suciedad en nuestra vida. Y muchas veces Dios tiene que pulirnos, limpiarnos de todo pecado, tratarnos a su manera, porque no debemos vivir de esa manera. Nuestra comunión nos ayudaría a estar en santidad para poder ser mejores personas que van a ser utilizados por el Señor. Dice el versículo: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo no sé cómo eras hace 5, 10 años, 15 años atrás. No te conocí. No sé cómo Dios trabajó contigo. No sé cómo Dios te pulió. No sé qué métodos usó Dios para que finalmente llegaras a ser la persona que eres ahora. Ahora, escuchen, hermanos, todo esto sucede a través de la palabra del Señor. Y en la oración al principio, hermanos, yo mencionaba acerca de algunos de los trabajos de la Biblia en nuestra vida. Dios usará su palabra para purificar nuestra vida, para pulirnos muchas veces. Me gustaría que leamos este versículo en 2 de Timoteo 3:16. Si alguien lo sabe de memoria, ya lo está recitando. Qué bueno. Quiere decir que usted ha estado leyendo la Biblia. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice así, hermanos, nuestro siguiente versículo. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué, hermanos? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muchas veces la palabra, hermanas y hermanos, la misma palabra nos va a purificar. Si la Biblia no dijera, hermanos, que es malo robar, entonces todo mundo robaría. Muchas veces la Biblia, cuando se predica algo sobre el pecado, a veces duele, hermanos. Es como cuando agarramos el alcohol y le echamos en la llaga. Qué doloroso, ¿cierto? Muchas veces Dios nos tendrá que pulir a través de su palabra. Entonces, esta es una de las otras verdades de una relación íntima con Dios. Ya dijimos permanencia. Segundo, pulido, ser pulidos, preparados por el Señor a su manera. Yo puedo decirles, hermanos, hermanas, que todos en algún momento hemos sido confrontados con la palabra de Dios. Yo no me excluyo. Todos en algún momento hemos sido confrontados por la Biblia. De pronto alguien pudiera decir: pero ¿quién le contó a ese predicador toda mi vida? Pasó hablando de toda mi vida ahí en el púlpito. Ni él te conoce. Pero ¿sabes quién es el que te conoce? Dios. Y a través de su palabra Él te habla muchas veces directo. Muchas veces para purificar nuestra vida, entonces la palabra pone podríamos decir, aquí pone a luz cualquier pecado, como pecados ocultos. Dios te puede confrontar diciendo en dónde estás mal, pecados ocultos. Inmoralidad. Si estás viviendo una vida inmoral, contrario a la voluntad de Dios, muchas veces la palabra te va a enseñar. Dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Duele muchas veces la corrección, hermanos. Pero si tenemos que ser confrontados, así tiene que ser. De pronto la Biblia va a tocar tu llaga. De pronto en tu vida puedes estar quizás teniendo problemas con la pornografía, de estar viendo cosas que tachan, manchan tu mente,
Entonces la Biblia te va a confrontar, la Biblia te va a decir, hey, no está bien, eso no te va a llevar a nada bueno. Las relaciones de noviazgo incorrectas. ¿Cuántos jóvenes, señoritas, ahorita yo no sé cómo están nuestros muchachos, muchachas acá? Muchos pueden estar ahora en una relación de noviazgo incorrecta. ¿A qué nos referimos relaciones incorrectas? Se enamoran de alguien que no es cristiano. Se enamoran de un borracho, de un drogadicto, de un alcohólico y dicen, no importa, me gusta y qué, no me caso con la persona. Pues en el camino se va a convertir. O hasta algunos dicen, yo lo voy a convertir. ¿En serio tú lo vas a convertir? De mi poca experiencia, nadie puede convertir a alguien. El que sí convierte es el Espíritu Santo. Tenemos que a veces decir esto a nuestros jóvenes, a las señoritas, que deben saber que con quien deben casarse es con alguien que comparten su misma fe. El día que llega tu hijo, tu hija en la casa y te dice, papi, mami, ya tengo novio, ya tengo novia. ¿Sabe qué es lo primero que debes preguntar? ¿Quién es? ¿Es cristiano? Si te dice, ese es el pequeño problemita, no es cristiano, es un ateo, pero está bien, no pasa nada, papi, mami. Si de verdad tú amas a tus hijos, tú debes decir que esa relación, primero, Dios no lo aprueba. Segundo, yo no lo apruebo. Así que mándalo por un tubo. Mándalo a la China o no sé dónde. ¿Cómo están los jóvenes ahora? Tengo un tema sobre el noviazgo de los jóvenes. Quizás para una próxima clase de hoy podemos estudiar algo sobre el noviazgo. Uno de los noviazgos que Dios no aprueba es precisamente lo que estamos hablando. Matrimonios, relaciones, noviazgos entre cristianos y no cristianos. Segundo, esto es algo terrible. Ojalá que ninguno de nuestros muchachos estén en esta condición. Muchas señoritas se enamoran de otra señorita. Lesbianismo. Muchos jóvenes se enamoran de otro joven. Dice, papá, mamá, te voy a traer a mi novio. Dice, y es hombre. ¿Cómo está eso? ¿Me vas a traer tu novio? Yo esperaba que dijeras novia porque eres hombre. Pero este es el mundo donde estamos viviendo, el homosexualismo. ¿Qué vas a decir? Bienvenido, mi hija, bienvenida, mi hija, bienvenido, yerno, yerna. No sé cómo, yerno, no sé cómo le vas a decir. Creo que dije algo incorrecto ahí, ¿no? Nuera, perdón. Pero ¿qué vas a decir? Y si es un hombre, tu hijo llegando con otro hombre, ¿qué le vas a decir? Relaciones de noviazgo, ¿qué? Incorrectas. Yo no sé cuántos jóvenes tienen que ser pulidos. Hay que enseñarles la verdad. Porque si no les decimos, entonces van a decir, ay, es que nunca nadie me lo dijo. Hay relaciones que Dios prohíbe estrictamente con alguien que no comparte tu misma fe, alguien del mismo sexo. Relaciones entre familiares, que hay lazo familiar todavía. Aunque usted no lo quiera creer, muchos se casan con sus primas, muchos se casan con un familiar muy cercano. Dice, ¿a quién le importa? Yo hago lo que yo hago, es mi vida. Cuando se enamoran locamente, dice, es que es la persona más bella del mundo. No hay otro como la persona otra, dice. Los padres deben estar en alerta. Muchas veces la palabra de Dios nos tendrá que confrontar, ya sea en alguno de estos, muchas gracias, hermano, ya sea alguno de estos pecados. Con la palabra de Dios muchas veces vamos a ser confrontados con pecados ocultos, inmoralidad, pornografía. Sería bueno que más adelante también estudiar un poco con los jóvenes de los peligros de la pornografía, que es lamentable, es triste lo que ha llevado a muchas personas a hacer. El orgullo, como dije hace rato, ya muchas veces la palabra da
donde más nos duele. Quizás hay orgullo en una persona. La mentira siempre vive mintiendo, nunca dice la verdad. Y así podemos mencionar muchas cosas más donde Dios nos tiene que pulir a través de su palabra. Dice 2 de Timoteo 3:16 que estamos leyendo, que la palabra es útil para enseñar, y a veces esa enseñanza va a doler. Dice la siguiente frase, para redarguir, para reprenderlos. La palabra de Dios muchas veces duele su reprensión, la corrección, para instruir en justicia. Nos tiene que instruir. Muchas veces la palabra de Dios nos va a pulir. ¿Cuántos de ustedes tienen una mesa en la casa? Todos, ¿verdad? ¿Sí? Usted puede ver esa mesita tan linda, saber cuántas veces lo pulieron bien y queda bonita esa mesa, pero tuvieron que trabajarlo muchas veces para que Dios te usara, para que Dios me usara, para que estuviéramos preparados para servirle como líderes. Quizás el Señor tuvo que pulirnos muchas veces a su manera, a través de su palabra. Estamos de vuelta en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Seguramente usted ha leído este versículo anteriormente, pero es muy interesante notar esto. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ojalá que no pase eso. Porque si no llevas fruto, no estás haciendo nada, así Dios te puede decir, mejor ya tu vida lo voy a cortar, no estás haciendo nada. Ojalá que simplemente Él nos limpie, nos puede pulir a su manera. Y dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. A veces Dios tiene que ir mejorándonos más y dar lo mejor de nosotros. Y lo tercero, hermanos, la tercera verdad de una relación íntima con Dios, escuchen, es la productividad. Debemos ser personas que no les van a dar mucho fruto, que seamos fructíferos. Leamos versículo 5, quizás es el versículo más conocido del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Leamos, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Importante todo esto, hermanos. Hay una frase que usa el versículo aquí, vosotros los pámpanos, o en otras palabras es el vástago o rama de la cepa o del tallo de la vid, de donde brotan sus hojas, los zarcillos y los racimos. Ahora quiero que sepa esto. Dice, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué dice, hermanos? Lleva mucho fruto. ¿Sabía, hermano, hermana, que en este capítulo 15, la palabra fruto aparece 8 veces? Si usted lo quiere comprobar, póngase a leer detenidamente los 27 versículos que compone el capítulo 15 de Juan. 8 veces en este capítulo se menciona la palabra fruto, porque Dios espera que llevemos frutos. Es indudable que somos colocados para llevar fruto, y no solo fruto, sino mucho fruto. Productividad. Y la Biblia es muy clara, hermanos, que si llevamos mucho fruto, entonces el Señor dice, excelente, está bien. Ahora escuchen esto, para poder llevar fruto debemos estar conectados a la vid. El pámpano no podría nunca darnos un delicioso racimo de uvas sin la savia. En un rato les explico eso, que le suple la vid. ¿Sabe cuál es la savia? Dice que es transportada por la xilema, o sea, consiste principalmente en lo que son los, podríamos decir, los líquidos
que da a las ramas. Aquí pudiera ser agua, elementos minerales, reguladores de crecimiento y trazas de sustancia orgánica. Siempre que la rama está pegado a la vid o a la cepa, siempre va a dar fruto. Por ejemplo, hay frutas que son bien dulces porque está pegado a la rama. Y cuando recién cortas una fruta, qué rico, qué sabroso. Pero si lleva días que se cortó de ahí a 2, 3 semanas, ya no tiene sabor. Entonces necesitamos estar pegados al Señor. Que cada uno de nosotros seamos productivos, que llevemos mucho fruto. Para ir terminando, hermanos y hermanas, de esta última parte, ¿en qué áreas de nuestra vida debemos llevar fruto? ¿En qué áreas? En nuestro carácter. Yo puedo decirles, hermanos, que todos necesitamos que el Señor, sobre todo el Espíritu Santo, siga trabajando en nuestro carácter. Yo no sé cómo es el carácter suyo, pero sin duda hay algo donde el Espíritu Santo necesita seguir trabajando. Aquí yo los veo bien sonrientes, pero no sé si así son en casa. El carácter. Quizás muchos de nosotros bateamos todavía con el enojo, con la impaciencia. Todo eso tiene que cambiar en nosotros. ¿Qué más? En nuestras relaciones interpersonales. Cómo tratamos a los demás. Ahora, esto que voy a mencionar tiene que ver realmente con liderazgo en cuanto a nuestro ministerio. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿No será que hay algo que el Espíritu Santo necesita seguir mejorando en cada uno de nosotros? Hermanos, hermanas, dejemos que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros. Ser un líder es ser humilde y siempre imitando esos ejemplos del Señor. Quiero mencionar aquí algunas frases de liderazgo que creo yo son aplicables de todas las épocas. Hay una frase que dice que ser líder no es mandar, sino es saber servir y dirigir a los demás con propósito y amor. Segundo, la tarea de un líder, algo de esto mencioné al principio, la tarea de un líder es llevar a su gente de donde está hasta donde no haya llegado jamás. Quizás se quedaron aquí, pero el buen líder los va a llevar a otro nivel, a otras grandes cosas. Hay otra frase que me gusta mucho, dice: si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a ser más y ser mejores, eres un líder. Hay caracteres, actitudes que reflejan si eres verdadero líder. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a hacer más y ser mejores cada día, entonces puedes decir que sí eres un líder. El Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos que la única forma de ser fructíferos en sus ministerios, una vez que Él partiera o una vez que Él se fuera a los cielos, era permanecer en Él. Recuerden Juan 15:4: permaneced en mí. Debemos permanecer en Él y yo en vosotros, dice el Señor. Es indudable, hermanos, que la dependencia en Dios a través de una relación íntima con Él, grábese bien esto, es la clave para llevar adelante un liderazgo efectivo. Así que solo quiero decirles en esta hora, en esta noche, procuremos llevar una vida o una relación íntima con Dios. Permanencia, ser pulidos. Si muchas veces tendremos que llorar para que Él nos moldee a su carácter, nos va a su manera, perdón, Él va a moldear nuestro carácter. Y muchas veces, quizás para que seamos más productivos, Él necesitará trabajar más en nosotros. Dejemos que Él trabaje.
A veces, lo único que he dicho a algunos hermanos, a veces hay que dejar que Dios trabaje en la vida de cada uno. Quizás para que sea mejor líder, mejor cristiano, mejor esposo, mejor ciudadano, como dije, mejor hijo. Dios sabe lo que hace en la vida de cada uno. Hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, como líderes, encomendémonos en las manos de Dios. Que tengamos siempre esa intimidad con Él. Tú que eres líder, es tu deber estar aquí. Cuando hay una oración, ya sea vigilia o un ayuno, en los cultos, oraciones, recuerda nuestra intimidad con Dios. Queremos llegar lejos, queremos hacer grandes cosas, debemos permanecer en Él. De lo contrario, vamos a estancarnos, de lo contrario, no vamos a llegar a ningún lado. Que Dios les bendiga y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones.